Los siguientes testimonios son historias reales de los miembros de la iglesia Hammam en Chuncheon, Corea del Sur. Estos testimonios fueron presentados en Canal C y han sido doblados al español. Hola, soy Chayanko de la iglesia Hammam en Chuncheon. Yo fui huérfana desde pequeña. Por eso tuve una vida solitaria y viví siempre anhelando la atención de las personas. Me gustaría compartir acerca de cómo llegué a vivir una vida libre y alegre con mi eterna familia celestial después de conocer a Jesús resucitado. En mi adolescencia no tenía ni a mi papá ni a mi mamá. Mi mamá tenía insuficiencia renal crónica desde antes de casarse. Luego conoció a mi papá y se casaron. Sin embargo, no tuvieron un matrimonio feliz como ella lo esperaba. Al final, cuando yo tenía 3 años, mis padres se divorciaron. El recuerdo que tengo de mi papá es solo uno. Escuché que volvimos a vivir con mi papá por un tiempo después de que se divorciaron. La escena es en donde estamos juntos en una casa con un techo más bajo que la altura de mi papá. Este es el único recuerdo con papá. Y desde un momento estaba viviendo solo con mi mamá y mi hermanito. Hubo un momento en donde mi mamá pensaba en volver a casarse. Ella me preguntó cuidadosamente, ¿qué piensas si me vuelvo a casar? Pero inmediatamente yo respondí, no quiero. Pensé que mi mamá debía sentirse sola, pero tenía miedo de que me la quitaran si volvía a casarse. En ese momento solo esperaba que ella me mirara a mí. Una de las tareas en el jardín era dibujar mi vida diaria. Un día dibujé a mi mamá, mi hermanito y yo durmiendo uno al lado del otro. Y se trataban de que estaba celosa porque mi mamá se acostó mirando a mi hermanito, que solo me llevaba 1 año de diferencia. Ahora que lo pienso me da vergüenza, pero en esa medida quería mucho a mi mamá. Además la perseguía en todo momento. Cuando terminaba la escuela iba a su trabajo y también la seguía hasta el hospital donde iba periódicamente por su enfermedad. Mi mamá siempre me decía que no hacía falta que la persiguiera, sin embargo me gustaba pasar tiempo junto a ella. Hiciera lo que hiciera con mi mamá, me gustaba el hecho de estar con ella. Pasaba lindos momentos con ella al punto que no sentía la soledad de la ausencia de mi padre. Un día en las vacaciones de invierno, cuando yo estaba en 7º grado, llegamos a casa luego de haber tenido una rica cena. Mi mamá pasó por una diálisis y nos preparamos para dormir cuando de pronto se desmayó. Sucedió todo en un segundo. De la desesperación que tuvimos con mi hermanito, ni pudimos llamar a la ambulancia, sino que llamamos a la tía más cercana. Y después mi madre entró a la sala de urgencia. Ella fue diagnosticada con hemorragia cerebral. Y después de 5 días de que yaciera inconsciente, se fue al cielo. Sucedieron muchas cosas repentinamente. Al principio estaba desorientada que no me parecía real la muerte de mi madre. En el funeral, mientras miraba su retrato, me dije a mí misma, ¿qué hace la foto de mi madre aquí? Pero a medida que pasaba el tiempo caía en la realidad de que mi madre, que solía estar siempre a mi lado, ya no estaba. Empecé a sentir cada vez más la ausencia de ella. En la vida cotidiana no pasaba nada, pero cuando estaba por dormir siempre la echaba de menos. Siempre solía dormir junto a ella, pero desde un momento estaba durmiendo sola. Mamá realmente se ha ido. Cada vez que me venía esto a la mente, traté de decirme a mí misma que estaba bien, que no debía llorar, pero siempre me dormía llorando. Luego de que mi mamá falleció, me fui a vivir con la familia de mi tía. Tenía conflictos mientras vivía con ellos, por eso sufría mucho. Durante mucho tiempo mis tíos habían estado ayudando a mi familia. Por eso tenía un corazón agradecido hacia ellos. Pero cuando comenzamos a vivir juntos, chocamos mucho porque nuestra forma de vivir eran muy diferentes. Yo había crecido comiendo alimentos sin sal por mi mamá que estaba enferma, pero la comida de mi tía era muy salada. Con cautela le pregunté si podía poner menos sal en la comida, pero seguía siendo demasiado salada. Los conflictos comenzaron por pequeñas cosas como estas, pero al chocarnos varias veces al día comencé a agotarme. Pensaba que en este mundo no había ni una persona que me comprenda. Y comencé a llenarme del pensamiento que estaba sola. A veces me sentaba sola en la habitación y me ponía a llorar en silencio mientras golpeaba mi pecho. Cada vez que tenía problema con mis tíos, los culpaba pensando, hemos vivido durante varios años. ¿Cómo es que todavía no entienden cómo me siento? ¿Por qué me trajeron hasta acá haciéndome sufrir más? Hubiese sido mejor que no deje vivir a solas con mi hermanito.
pero no tenía valor para oponerme al consejo de los adultos de quedarnos a vivir con nuestra tía. Además, no tenía la capacidad de independizarme. Tampoco encontré consuelo a mi corazón agotado fuera del hogar. Pensé, me gustaría que alguien estuviese a mi lado, alguien que pudiera comprender mi corazón. Sin embargo, a veces sin saber la razón recibí rechazo colectivo, y al experimentar que las personas eran diferentes por fuera que por dentro, comencé a estar más atenta a la mirada de las personas para que no me abandonen. Empecé a estar más sensible a cada palabra de las personas, las miradas y hasta las acciones. Pensé, sonríen ahora, pero seguro detrás de mí hablan mal. Si la otra persona me miraba mal, me ponía muy nerviosa acerca de cada palabra y acción frente a él o ella. Mi comportamiento se moldeaba conforme a esa persona. Sin embargo, no dejé que otras personas vieran qué tipo de lucha estaba teniendo, y siempre tenía una sonrisa en mi cara. Eso era porque no quería que los mayores se preocuparan por mí, y siempre sentí que debía ser una buena niña y alegre. Además, pensé que si descubren este corazón, les iba a doler a aquellos adultos que me decían que debo estar agradecida de mis tíos. Por eso me convertí en una persona que se guardaba todo. Como vivía así todos los días, mi corazón se llenó del pensamiento si hubiera estado mi mamá, y me acordaba más seguido de ella. Mi madre era alguien que creía en Jesús incluso en los momentos difíciles. En sus momentos libres estudiaba la Biblia, oraba arrodillada antes de dormir, y siempre compartía sobre Jesús. Estaba segura de que mi mamá estaría en el cielo, pero no estaba segura si yo iría al cielo. Estaba preocupada de no poder ver a mi madre de nuevo. Mientras pensaba más profundamente en eso, empecé a preguntarme si Dios realmente existía. Estaba muy confundida. Nunca me había imaginado que iba a dudar de la existencia de Dios, algo tan básico. Desde pequeña me gustaban todas las cosas que hacían en la iglesia. Había tenido experiencias espirituales y pensé que estaba creyendo en Jesús mejor que nadie. Pero cuando mi fe comenzó a tambalear, la existencia de Dios también comenzó a tambalear. Un día, en un retiro espiritual de grupo de jóvenes, le dije honestamente a mi profesora que no estaba segura de la existencia de Dios. Y ella me compartió la palabra. Por medio de esa conversación, puse mi enfoque en los testigos de la resurrección. Los discípulos habían traicionado a Jesús frente a la cruz. Santiago había dicho que su hermano estaba loco, y Pablo había perseguido a Jesús. Pero pude ver que sus vidas habían cambiado completamente después de haber conocido a Jesús resucitado. El cambio de ellos sucedió luego de encontrarse con Jesús resucitado creyendo en Él como dueño. Ellos confesaban a Jesús como su Señor y Dios, y decían ser ellos mismos testigos de la resurrección trascendiendo la muerte. Al ver sus cambios, la palabra resurrección me sonó nueva. Desde chiquita había escuchado varias veces que Jesús murió en la cruz y al tercer día resucitó. Pero la resurrección era real. Que Jesús haya resucitado era un hecho real registrado en la historia. A través de la resurrección me quedó claro que Jesús estaba vivo y sentado a la diestra de Dios como está escrito en Efesios. Jesús, que está sentado a la diestra del trono celestial, es el Dios creador. Él es el Dios que reina no solo sobre este mundo, sino también sobre todo el universo. Y su nombre está por encima de cualquier otro nombre en este mundo. Él era mi Señor desde el principio. En el instante en que me paré delante de Jesús, supe que no hay nada que pueda decir que es mío, y no hay nada que pueda hacer como yo quiera. Solía pensar que conocía a Jesús, pero Él resucitando me mostró quién era mi verdadero Señor. Entonces pude ver que no estaba creyendo en Jesús hasta el centro de mi corazón. La razón por la que Jesús había muerto y resucitado era para convertirse en mi Señor. Había confesado que Jesús era mi Señor en el pasado, pero me di cuenta que no estaba creyendo que toda la soberanía estaba en Jesús. Sentí que Dios me estaba preguntando, ¿quién es el dueño de todas mis cosas y el dueño de mi corazón? Sin embargo, yo seguía aferrándome a mis sentimientos de depresión, diciendo que la gente me había herido. Cuando venía la depresión y soledad repentinamente, me aferraba a este pensamiento porque pensaba que mi situación era diferente a los demás. Y yo estaba tratando de responsabilizarme de todo. Sin embargo, cuando vi a mi verdadero dueño, me di cuenta de que había estado viviendo así porque no había creído en Jesús. Confesé a Dios. No creí en Jesús, que murió, resucitó y está sentado a la diestra de Dios. Él es mi verdadero Señor.
pero yo no creí en Jesús. Perdóname. No hay nada que sea mío. Jesús, tú eres mi dueño. Tú eres el dueño de todas mis cosas. Me arrepentí del pecado de no creer en Jesús, de haber sido mi propia dueña, y recibí a Jesús como mi Señor. Luego de recibir a Jesús como mi dueño, hay algo que Dios me hizo saber, que solo tengo que vivir bajo el gobierno de Jesús. Por medio de la resurrección debía decir amén a la palabra del Dios Todopoderoso y moverme según su guía. Al ver a Jesús, quien se encargaba de toda mi vida, me sentí muy agradecida. Todos los problemas en mi vida comenzaron a ser resueltos a través de mi verdadero dueño, Jesús resucitado. Por medio de Jesús fue resuelto el problema de las relaciones interpersonales que tanto sufría. Cada vez que me encontraba con las personas pensaba, ¿qué pensarán aquellas personas de mí? Me siento deprimida, me siento sola. Pero mi manera de pensar cambió. Ahora tengo claro que antes de estos pensamientos debo sostener lo que a Jesús resucitado le alegra. Un día estaba estudiando en el colegio. De repente me vino un pensamiento. Siento que no hay nadie al lado mío, estoy sola, y comencé a deprimirme. Pero me acordé de Jesús, mi dueño, y oré de esta manera. Jesús, mi corazón está deprimido, pero el deprimirme es no creer en ti. Señor, te entrego este corazón. Jesús, tú eres mi dueño, y el dueño de mis relaciones interpersonales. Amén. Creo en que tú me guiarás por el mejor camino. Así oré confesando que Jesús era mi dueño y viví sin importar los momentos difíciles. Así, en medio de las situaciones difíciles, me permitió un camino para escapar y mi corazón se llenó de paz sin importar la situación en que me encuentre. Siempre tuve problemas a relacionarme con otras personas, por eso estaba dura y nerviosa. Sin embargo, como ahora en mi corazón brota paz, tengo libertad y estoy llena de alegría. No es como antes que con mis fuerzas trataba de suplir las necesidades o favores de los amigos. Al tener una relación con Dios y disfrutarlo en la vida cotidiana, naturalmente mi rostro cambió a ser más alegre. Antes nunca me habría imaginado bromear con mis amigas. Pero como mi corazón está lleno de alegría, bromeo con mis amigas y hasta les causo alegría. Cuando yo era dueña me fijaba en la mirada de los demás y me miraba a mí misma. Pero al llenarse mi corazón de mi dueño Jesús, comencé a tratar a mis amigos con el amor de Dios. Entonces los amigos que solían evitarme comenzaron a hablarme de nuevo, y me hice nuevas amigas. Jesús resolvió mi problema de las relaciones personales. A partir de allí, entregué todos mis problemas a Jesús, quien es mi dueño. Antes, como mi madre no estaba, pensé que me tenía que encargarme de los estudios, dinero, hermanito, entre otros. Pensaba en si debía ir a una escuela pública en lugar de una escuela privada más cara, y en cómo guiar a mi hermanito que estaba en la adolescencia. Pero no hay razón alguna para pensar más en aquello. Como Jesús es mi dueño, todo lo que tengo que hacer es confiar en Él, quien se hace cargo de todo. Solo tengo que dar lo mejor en el lugar donde Dios me permita estar. Antes de creer en Jesús, solo pensaba en mi propio dolor. Pero después de recibir a Jesús como mi Señor, mis dolorosos sentimientos desaparecieron y pude ver los sentimientos de otras personas. De esa manera, naturalmente, se restauró mi relación con la familia de mi tía. Antes, no entendía el corazón de mi tía y mi tío. Cuando algunos adultos me decían que debíamos estar agradecidos con el hecho de que mis tíos nos hayan cuidado, en verdad, en ese momento no estaba de acuerdo. Como mi tía y mi tía se expresaban de manera diferente, no podía ver la intención de querer cuidarnos a mí y a mi hermanito. Pero ahora cuando nos dicen algo, puedo ver que lo hacen pensando en mí y mi hermanito. Antes me costaba hablarles a mi tía y mi tío, y me ponía dura. Pero ahora no los esquivo, sino que bromeo con ellos y conversamos libremente. Lo llamo primero y pasamos muchos tiempos juntos. Al ver el corazón de mi tía y mi tío, que sufrieron como yo, estoy agradecida por habernos cuidado. Ahora en adelante quisiera ser obediente a ellos. Hay una cosa más que se me esclareció por medio de la resurrección. Cuando estaba leyendo Juan capítulo 14, me entró una palabra que a mi madre le gustaba y a la que se aferraba. En la palabra, Jesús nos dice que no nos preocupemos por nada, que nos va a preparar un lugar en la casa del Padre. Como la resurrección se me hizo evidente para mí, pensé, el cielo y el infierno realmente existen. Puedo ver a mi mamá en el cielo. Y me puse muy feliz. En el pasado los adultos me miraban con ojos llenos de lamento. Y automáticamente le respondí formalmente, nos vamos a encontrar en el cielo.
Sin embargo, como es seguro que existe el cielo por medio de la resurrección, con alegría y seguridad ahora les respondo que me encontraré con mi madre en el cielo. Además, le agradezco a Dios que haya ampliado mi vista para permitirme ver la comunidad de la iglesia. Hubo una vez que estábamos orando juntos por un miembro en el culto. En medio de la oración, Dios me mostró que yo también crecí recibiendo oración de la iglesia. Solía envidiar a los niños que estaban recibiendo las oraciones de sus padres, porque veía que recibían la guía de Dios. Como no tengo padres, pensaba que no recibía oración alguna. Sin embargo, al darme cuenta que muchos miembros de la iglesia estaban orando por mí, pude ver a la comunidad de la iglesia. Aunque no tenga a mi mamá ni a mi papá biológico, por medio de la familia celestial, Dios me hizo ver que ellos son como mi madre y mi padre. Algunos adultos incluso me decían, hija mía, yo soy tu mamá o yo soy tu papá. Cada vez que me ven. Cuando ellos van a un lugar agradable, me llevan con ellos y cuando estoy enferma, me acompañan hasta el hospital. Una vez, algunos miembros de la iglesia vinieron a un pequeño recital que tuve en la escuela de piano, y aquellos que conocían mi situación financiera me dieron clases de música gratis. Y además algunos cuidaban de mí dándome alimentos saludables. Pero sobre todo, no siento aquellas cosas como una carga, sino siento que verdaderamente me lo da mi familia. Y no es que yo pueda crear esta familia, sino que en el momento que me arrepentí y creí en Jesús como mi dueño, Dios me la dio. Cuando yo estoy feliz, están felices junto conmigo, y cuando yo estoy triste, se entristecen junto a mí. La comunidad me recibe tal como soy. En el momento que me di cuenta que estaba recibiendo de gran amor y oración de la comunidad, me sentí muy agradecida. Yo siempre estuve sedienta de amor y atención, pero ahora tengo a la comunidad de la iglesia que me ama y se preocupan por mí siempre. Dios me permitió disfrutar de este amor infinito a través de la familia celestial que es el cuerpo de la iglesia, y me permitió disfrutar de las bendiciones 100 veces más con la alegría de estar con ellos. Amén. Si no me hubiese encontrado con Jesús, nunca me hubiera imaginado tener una vida así. Nunca hubiese conocido mi corazón. Hubiese vivido siempre perdida y como una persona depresiva. Luego de encontrarme con Jesús resucitado, una vez pensé en por qué Dios me habrá permitido esta vida. Pude darme cuenta que fue porque anhelaba que yo presente a las personas a aquel Jesús que me vino a buscar. Por eso quiero contarles que si recibimos a Jesús resucitado como dueño, sin importar la situación o ambiente en que estamos, podemos vivir alegremente. Por último, hay una letra de una canción que me gusta. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más, solo por Él. Jesús resucitando se hizo mi dueño y me dio todo. Me hace creer y gozar de todas las cosas que no se ven. Me dio vida eterna en el cielo y permite que ahí me encuentre con mi mamá de nuevo. Y además se hace cargo de todas mis cosas y está siempre conmigo. Le doy toda la gloria a Dios por haberme guiado a esta alegría, en medio de estas grandes bendiciones. Muchas gracias. Visítenos en facebook.com HMU Only Jesus o búsquenos en Google escribiendo HMU Solo Jesús.